¿Qué ha pasado en esos 250 días? Bueno, los protagonistas de esta batalla, la Valliza y la Chapiza, han tenido un desgaste brutal. Como cualquier guerra, es carísima, tiene unos costos altísimos, no solamente económicos, sino financieros, materiales, humanos, y eso los ha orillado a una debilitación como nunca habíamos visto. Y la bronca de es que estamos llegando al día 250 y estamos más cerca de llegar al 500 que determinar la guerra, claro. La marca de 250 días, Adela, fíjate que muchos pensamos que no íbamos a llegar a esta marca con los niveles de violencia que tenemos. Primero porque además, obviamente el hecho que desata esta guerra es el engaño, el secuestro del Mayo Zambada por parte de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán. Y esto ocurre el 25 de julio y durante varias semanas todos nos quedamos a la expectativa de que va a estallar la violencia, vamos a ver la venganza de las facciones. Y tuvimos un periodo de calma en el cual, al parecer, hubo una negociación interna a ver si se podía arreglar el agravio de haber entregado al Mayo Zambada a Estados Unidos. Y eso que parecía que se iba a negociar bien entre las facciones termina por reventar el 9 de septiembre, que es el día que marcamos como el inicio de la guerra, ¿no? El 9 de septiembre es cuando una serie de enfrentamientos violentos en la zona urbana de Culiacán se rompe este gran acuerdo criminal no escrito en el cual los criminales se podían dar en la torre siempre y cuando fuera en las afueras de Culiacán, en las zonas rurales, lejos de donde está la gente. Y el 9 de septiembre resulta que todo ese acuerdo se va al carajo porque la balacera se pone afuera de la guardería, afuera del banco, afuera del restaurante, afuera de las casas. Entonces la gente entra en pánico. Y lo que pensamos fue, pues bueno, claro, el gobernador Rubén Rocha Moya ya perdió el control del Estado, pero la Federación va a entrar. Viene un nuevo gobierno, viene la fuerza de Omar García Harfuch. Nueva estrategia, llega la presidenta y esta cosa se va a calmar para pronto. Y ya vamos hacia 250 días. ¿Qué ha pasado en esos 250 días? Bueno, los protagonistas de esta batalla, la Valliza y la Chapiza, han tenido un desgaste brutal. Como cualquier guerra, es carísima, tiene unos costos altísimos, no solamente económicos, sino financieros, materiales, humanos, y eso los ha orillado a una debilitación como nunca habíamos visto. Y en ese proceso de debilitación han aparecido nuevos jugadores que parece que van a aprovecharse de los espacios que están dejando estos dos grandes grupos heridos. Okay. Por ejemplo, hay un hombre que le llaman el Chapo Isidro, o le dicen el otro Chapo. Okay. Era un hombre que incluso fue muy cercano al propio Chapo Guzmán, que intentó incluso matar al Chapo Guzmán para hacerse el control. Él estaba más identificado con el bando de los Beltrán Leiva, y hoy es el que aparece como una especie de figura, tercera figura, que solamente se limitó a que se den la torre. Yo veo cómo se matan entre ustedes. Exacto. Y ya heridos, pues ya entró el ruedo y ya los remato. Es un personaje interesante porque no había surgido. Luego, segundo, la guerra que se había concentrado principalmente en Culiacán, ya salió de Culiacán y lo que estamos viendo es que se está yendo hacia el norte del estado. Y la joya de la corona parece ser la Sierra Madre Occidental, que es una zona donde hay mucho tráfico de migrantes, de droga, de armas, pero también de recursos naturales, que es algo que atrae mucho al crimen organizado. Y un tercer elemento es que, al parecer, ya la Federación ya no está pesando tanto en la pacificación de Sinaloa. Cuando al principio veíamos que Omar García Harfuch casi se mudó a Sinaloa, ¿no? Y dijimos, llegó Batman y la cosa va a estar mejor. Pues ha probado cómo se ha ido desgastando, ¿no? Poco a poco la figura del gobierno federal, y lamentablemente esto ha repercutido en la salud mental de la gente de Sinaloa. Si uno observa los niveles de inseguridad, de percepción de seguridad de hace un año, va a observar cómo Culiacán tenía 3 de cada 10 personas en Culiacán se sentían inseguras hace un año, hoy son 9 de cada 10. Y lugares como Los Mochis, que es una zona muy segura, ya también comienza a llenarse de estrés postraumático, de ansiedad, de niños que no van a la escuela, de negocios que cierran, de un quebranto económico brutal. Y la bronca de es que estamos llegando al día 250 y estamos más cerca de llegar al 500
determinar la guerra, claro. Ahora, ¿el Estado no tiene la fuerza suficiente para acabar con estos grupos, Oscar? Tiene toda la fuerza del mundo. Pues es que... Toda. ¿Y entonces? Es que en la historia de México la decisión de acabar con un grupo criminal nunca ha sido un tema de capacidades, ha sido un tema de voluntades. De voluntad. Y el cártel de Sinaloa, cuando era un grupo hegemónico cuestionado, pues generó tantas alianzas con grupos de poder. Con esos grupos de poder no pueden separarse de esos pactos que hicieron. Ese es el gran problema de haber dejado que el narco se metiera a la cama. Pues es que nacieron prácticamente juntos. Claro. ¿No? Uno no vive sin el otro, por lo que vemos. A ver, Sinaloa es un estado rico en todos los sentidos. Y tiene que ver gran parte porque el crimen organizado en Sinaloa no solamente es la empresa ilícita que mueve la cocaína, que mueve marihuana, que mueve armas. Por ejemplo, del Mayo Zambada se sabía que tenía grandes hortalizas y grandes empresas lecheras que pagaban impuestos, que tenían sus empleados, que tenían nómina donde no entraba un gramo de droga, pero formaba parte de la economía del cártel de Sinaloa, como una manera de decir, si me destruyes la economía completamente, ¿no? Entonces, esa manera en la que el crimen organizado se infiltró ha hecho que sea muy poco probable que sus socios destruyan al cártel. Pero capacidades hay. Es decir, si quisiera el Estado aplicar toda la fuerza y realmente destruir lo que existe, porque son muy pocos, realmente... En comparación de, ¿no? Claro, el problema es que... ¿Cuánto se calcula? Digo, yo entiendo que no puede haber un número exacto, pero... Alejandro Ope, que es un extraordinario estudioso del tema de crimen organizado, él antes de morir hizo, me parece que el estudio más interesante sobre contabilidad del crimen organizado en México, y a través de la fórmula matemática él determinó, junto con matemáticos como Rafael Prieto Curiel, que el crimen organizado está integrado únicamente por 175,000 personas. Ahora, puesto en comparación con un país de 130 millones y pico, son nada. Alguna vez, por ejemplo, Salomón Chertorivsky, cuando era el candidato de Movimiento Ciudadano para jefe de gobierno, en uno de los debates contra Clara Brugada y la campaña, le preguntaron sobre sus propuestas de seguridad y él decía que él, de acuerdo con sus propias cifras, con el estudio que había hecho con su equipo de expertos, reconocía que en la Ciudad de México el crimen organizado lo integran 20,000 personas. No es nada. No es nada para una ciudad que tiene 9 millones de habitantes y que todos los días recibe 11 millones. Pero es poderosísimo. Exacto. En términos de... De acuerdos. De acuerdos políticos. Esa es la parte más dura. Y ese es el problema. Que el crimen organizado nunca ha sido un error del sistema. Es una creación del sistema. Forma parte de la sociedad, de la clase política. Entonces, suena muy complicado poder desterrarlos, y cuando alguien se atreve a hacer un mínimo movimiento, por ejemplo, en lugares donde está muy, muy metido el crimen organizado social, como Sinaloa, inmediatamente te recuerdan que ellos saben todo de ti. Y que entonces te puedes meter en un gran problema porque estás rompiendo los pactos, a pesar de que ellos han violado todos los pactos. Sí. Había un pacto no escrito por parte del crimen organizado en Sinaloa que era justamente: no te metas en las zonas urbanas, ¿no? Donde la gente hace su vida cotidiana, donde la gente va al banco. Que eso pasaba en Culiacán, por ejemplo. Claro, exactamente. Sí. Que era una plaza de los chapitos, entiendo. Sí, exacto. Siempre fue una plaza de los chapitos. Pasaba, pero llegó a arder. Y la gente hoy, lamentablemente, se pregunta, ¿cómo nos pasó esto? ¿En qué momento? Bueno, pues pasó en el momento en que normalizamos completamente vivir con el crimen organizado. Hay una frase que a mí me encanta, que me parece que es el inicio del declive de las ciudades, que es: aquí viven ahora, pero no hacen nada porque viven sus familias. Eso que escuchamos muchas veces en las ciudades, no, aquí viven los malos, pero no hacen nada porque aquí viven sus familias. Es el inicio de que tu ciudad se va a ir a la fregada. Claro. Y muchas veces normalizamos esa situación, lamentablemente. Y hoy, pues, Sinaloa está pagando, me parece, con creces injustamente el hecho de que el crimen organizado se haya creado como un monstruo incapaz de ser domado por las autoridades.